Recuerda hacer el botoncito ese que... Sí, lo acabo de quitar. Ah, ok. Buenas tardes, por favor. Desde el Teams me pueden confirmar. ¿Escuchan? Ah, Reina, sí, pueden apagar la ventana. Las dos. No sé cómo le quede mejor. Sí, ¿está bien? Y que creo que ven, decía que ven mejor cuando está apagada. Okay. Por el chat, por favor, confirmamos si se está escuchando bien. Aún no se está compartiendo pantalla, pero el audio. Okay. Voy a compartir pantalla y por favor, de igual forma, me confirman si se ve. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la sesión 3 de nuestro curso. Entonces, vamos a iniciar, así como ayer, dando una recapitulación a lo que hicimos ayer. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Primero, conceptualmente entendimos la importancia de entender las bases de datos, con qué las vamos a trabajar, el formato de tabla. Vimos el tema de ETL y empezamos a trabajar con todo lo que es Power Query. Esta sesión también va a ser aprender a hacer más transformaciones con la herramienta de Power Query. Bueno, con las bases de datos que trabajamos, ayer trabajamos 2 bases de datos, registro de ventas, en donde las transformaciones que hicimos fue mirar los tipos de datos que se asignaban a cada columna, cambiar el nombre de las columnas, examinar los filtros de cada una de estas, ordenarlas de manera descendiente. Reemplazamos valores, transformamos formato de texto cuando lo pusimos minúscula, mayúscula o cada palabra en mayúscula. Duplicamos columnas y las transformamos, es decir, cuando sacamos el trimestre de la fecha de los pedidos. Y duplicamos y referenciamos la tabla o la consulta pues, en el Power Query. Por el otro lado, con el PIB Países, lo que hicimos fue quitar columnas, quitar filas, asignamos los encabezados, ya que pues automáticamente el Power Query no los detectó. La calidad de las columnas, examinamos qué vacíos tenían, cuáles estaban duplicados, porque Cuba no podía estar 2 veces, pues se entendió. La distribución en cuanto a las repeticiones, por ejemplo, la varianza que sí se podía repetir, mientras que el PIB en millones de euros realmente no. Perfil de las columnas y quitamos los duplicados que había. Entonces, hoy vamos a iniciar, vamos a trabajar con otras bases de datos, así que pues por favor, vamos a donde las tienen descargadas. Entonces, material sesión 3 y vamos a iniciar con la que se llama Experience Claims. Vamos a abrirla primero en Excel. Bueno, ya las bases de datos que vamos a trabajar hoy ya tienen el formato de tabla. Entonces no vamos a empezar con hojas, sino que automáticamente, pues esto ya es una ventaja, como les dije ayer, para la transformación de los datos en el Power Query. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un ID acá, en esta columna, otro ID para el empleado,
la fecha de que se subió, la categoría del gasto, la descripción del gasto, el monto, el estatus del gasto, o pues sí, de cuándo se subió la notificación del gasto, aprobado por, y la fecha de pago para los que ya pagaron el gasto. Entonces, bueno, vamos a abrirla ahora en Power BI. Vamos a crear informe en blanco y desde el informe en blanco vamos a importar la base de datos. ¿En el Teams se está viendo? Sí. Okay. Seleccionamos la tabla, es el preview de la tabla, es el que aparece ahí. Como podemos ver, no aparece ninguna columna adicional, no aparece nada, cargamos la tabla. Y nos vamos directamente a transformar datos. Bueno, el Power Query está con las vistas que le pusimos ayer de la calidad de la columna. En este momento, bueno, pues vemos que es nuevamente una base de datos que no hay que hacerle tanta limpieza en cuanto a errores y vacíos, por lo que pues, no necesitamos, bueno, pues a excepción de la columna de Payday, que claramente hay muchos que no tienen, pues por lo que no han sido, son gastos que no han sido pagos o están apenas en proceso de aprobación. Pero en este momento no necesitamos saber el perfil de la columna, entonces desactivamos perfil de columna, distribución y calidad de columnas para ver solo la tabla. Acá, bueno, inicialmente vamos a cambiar el nombre de la tabla para que sea más fácil porque todo lo que vamos a hacer el día de hoy lo vamos a trabajar desde el mismo Power BI. Vamos a ponerle pues el que tenía el Excel, expense, y enter. Bueno, acá vamos a trabajar con más transformaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? En esta base de datos específicamente vamos a hacer una transformación que vamos a añadir una columna condicional. Entonces, si vemos las columnas que nosotros tenemos,
podemos decir que, no sé, uno como gerente quiere saber qué tanto gastan sus empleados. Entonces, si es un gasto alto o si es un gasto normal, moderado. Entonces, vamos a hacer con qué, con la columna de amount. Entonces, tengamos en cuenta los valores que hay. No hay en este momento como algún tipo de moneda. Entonces, vamos a suponer que se está trabajando con dólares para facilitarlo. Entonces, digamos que los empleados gastan 497, 149, 760. Hay un rango variado de gastos de los empleados. Entonces, si yo opino que en ese tiempo, si el empleado gasta más de 500, quiero saber cuáles de los empleados tienen gasto alto. Si es menor, pues es un gasto normal. Y esto lo quiero mostrar en una columna como tal. Entonces, vamos a hacer una columna condicional con la columna de amount. Entonces, nos vamos. Creo que algunos tienen algunos inconvenientes, por lo que comentamos antes. Algunos tienen un equipo con menos memoria RAM o una situación, entonces un poquito más despacito porque algunos están quedando. Vale. Más que nada lo que me estás escribiendo. Ah, bueno, Sí, perfecto. por favor, muchas gracias. Pero se está escuchando. Sí, se está escuchando, sí, ya si algunos no escuchan muy bien, es un tema del internet, probablemente de recepción, Ok. porque varios nos confirman que no escuchan muy bien. Ah, listo. Entonces, esos son limitantes. Listo. Sí, sí. Bueno, entonces, para nuestra columna condicional, vamos a ir arriba en la sección pues, de las pestañas, después de inicio, transformar, agregar columna. Ahí, como podemos ver, hay varias opciones de las columnas que se pueden agregar. Vamos a poner en esta opción de arriba, donde dice columna condicional. Esperar a que cargue porque nos va a abrir una pestañita en donde vamos a poner la condición que queremos. Entonces, ¿qué tiene? Agrega una columna condicional que se calcula a partir de las otras columnas o valores. Primero, nuevo nombre de la columna. Entonces vamos a ponerle el nombre de la columna. Como les dije que se va a determinar si es un gasto alto o un gasto normal, entonces vamos a ponerle el tipo de gasto. Y acá inicia una condición tanto cuanto se está haciendo de forma, pues como le estamos haciendo, que es paso por paso, o por ejemplo, si se está haciendo en un código, es if y la condición. Si esto sucede, entonces, entonces vamos a iniciar pues con la lógica que tiene que tener la columna. Entonces, si el nombre de la columna, ¿sobre qué queremos poner la condición? Sobre la columna de amount. Entonces, sí, amount, si se dan cuenta de la lista desplegable, muestra las columnas que tiene la tabla. Entonces, se selecciona nombre de la columna que queremos. Y ahora, el operador. ¿Qué se quiere trabajar? Si amount, si los valores que están en amount son iguales a, no son iguales a, mayores, mayores o iguales. Bueno, pues todos los condicionales y los operadores que conocemos. Entonces, como les dije, gasto alto. Entonces, por ejemplo, que yo quiero saber si el amount es mayor que y un valor. Entonces, lo que vimos era un rango, pues que veíamos valores hasta 700, desde 100 y algo de dólares. Entonces, yo quiero decir que cada empleado se puede gastar hasta $500. Entonces, sí, es mayor que $500. Entonces, acá si se dan cuenta, tenemos que la salida puede ser un número, una palabra, pues un combinado. Entonces, ¿qué queremos saber? Que si es alto el valor, ¿cierto? Entonces sabemos que si es mayor a 500 va a ser un valor alto de gastos. ¿Y por qué? Pues esto pues, no es porque sí, sino porque queremos saber el tipo de gasto. Se entiende qué tipo de gasto alto, tipo de gasto normal, pues ahí ya corresponde nombre de columna con el resultado. Acá, en caso de yo querer, por ejemplo, poner un tipo de gasto que yo considere bajo. Entonces, acá la primera condición ya quedó. Se pueden hacer más condiciones sobre la misma columna. Si yo quiero considerar que algo es un tipo de gasto bajo, le pongo en agregar cláusula. Y se crea otra condición. Entonces, lo mismo.
Por otro lado, o si el nombre de la columna, seguimos trabajando con la misma columna de amount. Ahora queremos poner que es un tipo de gasto bajo, es menor que, y ponemos un valor, no sé, 200. Entonces, ¿qué tipo de gasto es? Es un tipo de gasto bajo. ¿Listo? ¿Todos claros hasta ahí? De lo contrario, es decir, si no se cumple la condición de arriba, ni se cumple la condición de abajo, que está en un tipo de gasto que es un valor entre 200 y 500 dólares, vamos a poner, ese de lo contrario es lo mismo a la salida, ¿sí? Entonces lo tomo automáticamente, vamos a poner que es un tipo de gasto normal. Y aceptar. Entonces, bueno, nuevamente puso la columna lo último, vamos a ponerlo, vamos a con clic izquierdo sostenido, moverla al lado de amount para verificar si realmente la condición quedó correcta. Entonces, ¿qué dijimos? Sobre 500 es tipo de gasto alto, debajo de 200 bajo y en ese rango normal. Entonces, por ejemplo, este empleado gastó 149 dólares, es un gasto bajo. Este empleado gastó 760 dólares, es un gasto alto. Este otro empleado gastó 320, es un gasto normal. Y así sucesivamente con todo, pues ve que la columna que se añadió fue una condicional de el amount de gas. ¿Listos? ¿Todos claros acá? No sé si en la virtualidad hay alguna pregunta. ¿Vamos bien, chicos? ¿Nos confirman? Los que la audiencia que está de forma remota, ¿sí? Perfecto, Iverson, muchas gracias. Sí, vamos igual. Gracias, Alejandra. Entonces, como les dije, para esta base de datos, quería comenzar con la columna condicional. Entendimos todo, dependiendo de lo que queramos hacer, pues bueno, ahí ya tenemos una columna condicional con base a la siguiente. Entonces, en ese momento, inicio, cerrar y aplicar. Ahí se están cargando los cambios. Y bueno, pues no lo revisamos antes, pero aún podemos ver que el nombre de la columna de la tabla es tabla 1, se acaba de cambiar a expense claim. Y la columna condicional, en la parte de datos, se puede ver que está tipo de grado. Acá desde arriba nuestra nueva columna. Y esa fue la transformación. Ahora, por favor, volvamos a donde tienen las bases de datos para el material de hoy. Y vamos a seguir con la base de datos que se llama ventas sesión 3. Vamos a nuevamente abrirles del Excel. Ok. Nuevamente ya está tipo tabla, entonces no hay que cambiarla. Y esta es una variación de la, perdón, venta sesión 3. Abajo hay dos páginas. Vamos a ir primero a venta sesión 3. Es una variación de la tabla que trabajamos ayer, de la base de datos que trabajamos ayer. Entonces, ¿qué tenemos? Y de cliente, zona y país, que bueno, pues no sé si recuerdan bien, pero ayer estas estaban separadas. Entonces, una de las transformaciones que vamos a hacer es aprender a separar las columnas. Yo necesito que cada una esté en su lado porque necesito saber solo las ventas de África y acá yo no lo puedo hacer, entonces vamos a aprender a separarlas. Tipo de producto, canal de venta, prioridad, fecha de pedido y de pedir, unidades, precio unitario. Acá son unas columnas que están, como podemos ver, en la otra hoja que es ventas S3 combinar. Entonces vamos a examinarlas. Acá que tenemos, y de clientes en país,
Y, por ejemplo, a lo último tenemos ID de pedido, unidades, precio unitario. ¿Qué columna tenemos acá? También ID de cliente, tipo de producto, ID de pedido, fecha de envío, unidades, costo unitario, importe, coste total. Entonces, si las evaluamos, hay columnas acá que no están acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, no sé, por ejemplo, de una empresa entregan información de diferentes departamentos y tú necesitas que toda la información o que algunas columnas de esa empresa estén ligadas a una única tabla, porque como hablábamos con Reina, es más fácil trabajar con menos datos, entre menos pasos y menos cantidad, mejor dicho, sí, como de información tú trabajas, va a ser pues mucho más sencillo para ti. Entonces, bueno, esta es nuestra base de datos. ¿Quedó clara la base de datos? Cerramos y vamos a traerla al Power BI. Libro Excel es la de venta sesión 3. Siguiente. Y aparecen las hojas y las tablas. Vamos a añadir las tablas, después les podemos cambiar el nombre y vamos a importar las dos de una vez para después no tener que devolvernos a este lugar y volver a importar. Entonces vamos a importar tabla 1 y tabla 2. Las hojas. Cargar. Cargar y vamos a transformar los datos. Vamos a abrir el Power Query. Entonces, como les dije ayer, como estamos trabajando todas las bases de datos en un mismo lienzo de Power BI, todas nuestras consultas, así no las vayamos a usar en este momento, van a aparecer acá. Para facilitarlo, vamos a cambiarle a como tenían los nombres en las hojas de Excel. Entonces, tabla 1 era venta sesión 3. Tabla 2 es combinar ventas. Pongamos. Entonces vamos a venta sesión 1. ¿Cuál es la primera transformación que vamos a hacer? Dividir esta columna zona y país. Yo quiero que una columna sea zona y la otra sea país. Entonces vamos acá. Ok. Clic derecho encima de la columna y vamos a, en la lista de opciones, seleccionar dividir columna. Entonces, bueno, acá no puedo ver, voy a quitar la selección un momento. ¿Qué podemos ver? Tenemos como dos partes en cada una de las celdas de esta columna. La zona y el país, y en la mitad hay un delimitador. Ahí pueden haber diferentes delimitadores, una coma, un slash, sí, que no sé cuál es el nombre, pero este es el palito que está ahí. Puede ser un punto, puede ser un guión bajo. Entonces, esto es un delimitador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la columna, acá como dice, y en la sección que en la lista de opciones vamos a poner por delimitador. Ok,
Ahora, dividir columna por delimitador. Especifique el delimitador que vamos a usar. Ahí automáticamente nos detecta que pues todas las celdas tienen un carácter como que se repite y que es el delimitador que estamos usando. Entonces, por cada aparición del delimitador, vamos a dividir la columna. El resto no lo tenemos que seleccionar, realmente solo queremos que detecte eso y me haga dos columnas diferentes. Vamos a dar a aceptar. Y automáticamente esas, si las deja a un lado de la otra, me divide las columnas. Acá queda nuevamente zona, por lo que pues vamos a cambiarle el nombre a esta columna. Hacemos clic encima y doble clic. Y esta la vamos a dejar como que solo sea la zona. Y enter. Y al lado derecho puso el país. En delimitado. Ok. Entonces ahí lo que tienes. Ay, espérame. Vamos a devolver. Acá. Donde las columnas siguen juntas, ¿sí? Acá en este pasito. Sí. Clic derecho, dividir columna. Y la primera opción que sale por delimitador. ¿Sí te aparece? Ahí le das clic en por delimitador. ¿Se te abre esta ventanita? Ok, ahí lo que yo decía, por query detecta cuál es el delimitador, en este caso, este es esta tecla, este símbolo. Barra vertical, ¿sí? Barra vertical, gracias. Cada aparición del delimitador, el resto no lo vamos a modificar, únicamente ahí le das a aceptar. Y estábamos cambiando entonces el nombre de la columna. Este es solo zona, doble clic encima, cerramos enter. Y para la segunda columna, también solo vamos a dejar país. Entonces, borramos zona y entonces, enter. Y ya, esa es la primera transformación que vamos a hacer acá. Ahora, así como ayer con esta columna de fecha de pedido hallamos el trimestre, entonces digamos que yo quiero, no sé, poner una columna que me diga solo el año del pedido. Entonces, vamos nuevamente a duplicar esta columna, entonces clic derecho encima de la columna y duplicar columna, la cuarta opción, clic en duplicar columna. Vamos a traerla al lado de fecha de pedido para que sea fácil el cambio que vamos a ver. Y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle que necesito acá el año. Ok. Entonces acá hay una opción como la que hicimos ayer, como detecta que está en fecha, podemos en transformar, seleccionar de una vez el año. Pero vamos a hacerla, vamos a hacerla de otro modo, que es con la opción de extraer. Entonces en transformar, en agregar columna, hay una opción acá en la sección de texto que se llama extraer. ¿Todos ahí? ¿Sí? Le damos clic y ¿qué queremos? El año. Entonces, miren, entre la lista que se despliega entre longitud, primeros caracteres, últimos caracteres, rango, texto antes del delimitador y todo, vamos a seleccionar últimos caracteres. ¿Por qué? Porque queremos el año. Y se abre esa ventana que nos dice escriba cuántos caracteres finales desea conservar. Pues en este momento el año está completo. Si fuese 22, 26 nada más, seleccionamos 2. Sin embargo, pues tenemos que son 4 dígitos, por lo que vamos a seleccionar 4 números para que conserve. Y le damos a aceptar. Y nos ha creado una nueva columna.
Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle año extraído, porque esta fue con la opción de extraer. Y vamos a compararlo pues con la transformación que aprendimos ayer, que es nuevamente en la columna que dice únicamente año, clic derecho, transformar, año. Y bueno, pues acá podríamos aplicar algo más y que nos diga si la venta fue a inicio de año o a final de año. Vamos a ponerle en este momento solo el año para comparar, que hay dos formas de extraer estos números. ¿Sí? O bueno, otra de las opciones que hay ahí en transformar es, digamos, si yo quiero el mes en palabras, no en números, sino en palabras, por ejemplo. Entonces voy a borrar un momento este paso, año extraído, y en año nuevamente. Clic derecho, transformar, mes. Y acá aparece mes, que sería el número, e inicio, fin de mes, días del mes. Vamos a seleccionar nombre del mes. Y ya pues aparece automáticamente el mes de nombre. Vamos a cambiar entonces el nombre de la columna. Vamos a ponerle. ¿Alguna duda está ahí? Vamos bien. Ok. Listo. En este momento, así como lo que les he venido diciendo, Excel no se modifica. Uno puede hacer también las columnas y las modificaciones en Excel, pero aprovechando que estamos haciendo todo en el Power Query, digamos que nos vamos a ir a las dos últimas columnas, que tenemos las unidades y el precio unitario, pero que hace falta el precio las ventas totales con el precio unitario. Entonces, uno desde Power Query también puede crear una columna que haga como la operación entre otras dos columnas, que es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar las ventas totales con estas dos columnas. Entonces, nos encontramos ahí en agregar columna, eh, en agregar columna y vamos a añadir una columna personalizada, la segunda opción. Entonces, ¿qué tenemos? Agregar una columna que se calcula a partir de otras columnas. Es el cálculo de la operación entre dos o más columnas. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de nuestra columna? Como les dije, va a ser ventas totales. Entonces, acá se va a empezar a hacer una fórmula de columna personalizada. ¿Qué es lo que queremos? Pues multiplicar las unidades por el precio unitario. Entonces, si nos damos cuenta, en esa ventanita al lado derecho tenemos una lista desplegable de columnas disponibles. ¿Qué necesitamos? Multiplicar primero la columna de unidades. Unidades es la penúltima. Seleccionamos e insertar. ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. Y le damos luego el asterisco, el multiplicar desde el teclado. Y ahí pues muestra un error, por lo que no hay nada con lo que esté multiplicando. ¿Y qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar con precio unitario. Entonces seleccionamos columna de precio unitario, insertar. ¿Listo todo? ¿Sí? Bueno, acá ya se muestra que no hay ningún error en la sintaxis, por lo que la columna debería salir sin ningún problema. Vamos a darle a aceptar. Y ya se añadió la columna de ventas totales a lo último. Si quisiéramos, pues, verificarla, no sé, con algún dato, entonces una calculadora, 3.633 por los 255,28 debería dar ese dato, porque pues ya es una operación que realmente pues, hace el Power Query nada. ¿Alguna pregunta, Tani? Y por último, con esta base de datos, vamos a hacer una otra transformación, nuevamente ya no desde la tabla únicamente, sino con la otra consulta. Acordémonos que las consultas están
Las consultas están, al lado izquierdo de la pantalla. No vamos a usar expense claims, vamos a usar ventas de sesión 3 y combinar ventas. Entonces, ¿para qué necesitábamos saber cuáles eran las columnas que habían en una y que faltaban en otra? Porque acá lo que vamos a hacer es unirlas en una sola. Entonces, lo que les decía, unir esto permite que tengamos todo en una única tabla y no tengamos que, pues, como tener problemas a la hora de como relacionar los datos. Es importante a la hora de combinar columnas, de combinar consultas, que pena, es tener una columna igual en ambas tablas. Tener una columna con las que se pueda relacionar. Entonces, en este caso, yo puedo relacionar el ID cliente de esta tabla con el ID cliente de esta columna. Es importante que sea como un valor único, o sea, que sea una columna en la que su naturaleza no hayan repetido, sea todo un único valor. Porque si no, nos van a, por ejemplo, no sé, si hay más de un ID cliente y en esta consulta me va a aparecer en un único ID cliente más de 2 filas. Bueno, ahorita se los explico, pero es importante que cada uno tenga como sus celdas como sin repeticiones. Entonces vamos a inicio y esperen porque quedamos fácil abierto. Y en la parte derecha superior vamos a dar clic en combinar consultas. Entonces, ¿qué tenemos en la pestaña que nos abrió? ¿Entendí? Ok. Combinar consultas. Selecciona una tabla y las columnas coincidentes para una tabla combinada. En este momento, ¿qué nos enseña? La tabla en la que estábamos, venta sesión 3. Vamos a seleccionar la otra tabla o la otra consulta con la que la vamos a combinar, que es la de combinar venta. Damos clic en combinar venta. ¿Todos ahí? ¿Todo bien? ¿O quieren que repita ese paso? Ok, no. Arriba, en la parte derecha, hay combinar consultas. Entonces, como venía diciendo, selecciona de una vez la tabla en la que estamos. Vamos a añadir la otra tabla o la otra consulta con la que vamos a combinar, que es combinar ventas. Y pues acá no está acabado porque tenemos que seleccionar la consulta con la que te van como a ligar los datos, por decirlo así. Entonces, como dijimos, ID cliente, seleccionamos ID cliente en sesión 3 e ID cliente en combinar venta. Le dan arribita de cada columna para seleccionarlo. Vemos que todas se sombrean, eh, de otro color, entonces ahí sabemos que esas son las dos columnas que coinciden exactamente en todos los números. Si no coinciden, bueno, ¿qué pasa? Acá hay opciones en las que las coincidencias pueden no estar todas, entonces uno decide si es que no quiere que aparezca en la tabla de, o sea, por ejemplo, si no aparecen todas las coincidencias de ID cliente, puedo decidir si no quiero que aparezca la información adicional, si sí quiero que aparezca ahí en las celdas en las que no hay valores, pues van a aparecer vacías o nulas. Pero en este momento, pues todas las coincidencias están exactamente igual. Entonces vemos acá que dice la selección coincide con 312 de 312 filas de la primera tabla. Todo está igual. Entonces le vamos a dar a aceptar. ¿Y qué pasa? Se añade una columna, pero todo tiene tabla, 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 tabla. Entonces vamos a dar, por ejemplo, clic en la primera tabla. Y ahora, ¿listo? Todos estamos en esta visualización. Y aparece únicamente una fila. Entonces, una fila con la información que está en la tabla de combinar ventas. Nos podemos dar cuenta, voy a pasar un momento a la tabla de combinar ventas. ¿Qué columnas tenemos? Y de cliente, tipo de producto, y de pedido, fecha, unidades, coste unitario e importe coste total. En esta fila que aparece, esas mismas columnas. No me aparece la columna que de la venta,
de sesión. Esto pasa porque al hacer la relación entre el ID cliente de ventas de sesión 3 e ID cliente combinar ventas, como que trae de una vez la información, pero no está extraída, está toda comprimida dentro de esa tabla. ¿Y qué queremos hacer? Que básicamente las columnas se muestren tal cual una tabla normal. No queremos que abra como subtablas a raíz de cada celda, porque como es un ID único, pues no tiene sentido que me abra subtablas cuando es algo que se puede tener nada más en una vista normal, por decirlo así. Lo que les venía diciendo de si, por ejemplo, este ID de cliente apareciera más de una vez, es que ahí van a aparecer más filas. ¿Por qué? Pues porque este ID de cliente tiene relacionados más pedidos. Entonces, por ejemplo, no sé, si en este momento fuera una base de datos donde el ID de cliente tratara de varios pedidos que hace una única persona con un único ID, pues entonces ahí pues aparecen más datos, pero depende mucho de lo que realmente la base de datos trate y lo que pues la persona que lo está transformando quiere. Entonces, vamos a acá, cierro combinar ventas 1 para que me devuelva a la tabla inicial. Vemos que no se borra el paso de combinar consultas porque acá sigue nuestra nueva columna. Entonces, ¿qué queremos hacer? Añadir las columnas nuevas, ¿cierto? Que ya están como insertadas, pero están cada una como en un subvínculo, por decirlo así. ¿Qué de la otra tabla no tenemos? No tenemos, por ejemplo, yo me devuelvo. No tenemos, por ejemplo, bueno, y de pedidos sí, y de cliente también, porque fue con la columna con la que lo combinamos. Unidades también, tipo de producto. Por ejemplo, tenemos fecha pedido, pero no tenemos fecha de envío. No tenemos fecha de envío, que esta sí está acá. No tenemos coste unitario y no tenemos importe total. Entonces, ¿cuáles son las columnas que queremos extraer? Queremos extraer fecha de envío, coste unitario e importe coste total. Esas son las tres que queremos extraer. ¿Por qué? Porque el resto ya realmente están en la tabla original y no necesitamos pues 2 veces esta información. Entonces arriba, en donde está la nueva columna, hay un símbolo que le vamos a dar clic y nos despliega esta ventana. En esta ventana tenemos expandir o agregar. Lo que queremos hacer es que básicamente expanda la tabla, entonces vamos a dejar la selección en expandir, pero no queremos que esa tabla vuelva y aparezca tal cual en esta nueva. ¿Por qué? Porque el cliente y el resto que ya tenemos se repetirían. Entonces vamos a eliminar la selección para todas las columnas y vamos a seleccionar fecha de envío, que es lo que no tenemos, costo unitario e importe coste total. ¿Listo? Entonces ahí, ¿sí? Y aceptar. Vamos a esperar a que cargue. Y ya se añadieron las tres columnas que necesitábamos con pues, un nombre de combinar ventas que le vamos a quitar porque no necesitamos ese nombre. ¿Qué necesitamos de nombre? Únicamente que nos diga que esta columna es fecha de envío, que esta columna es costo unitario y esta última es importe coste total. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la función de combinar consultas. La verdad, pues lo que les decía, en este momento eh, son, perdón, son variables de la base de datos inicial que trabajamos porque pues es muy versátil para las diferentes transformaciones que se pueden hacer, pero en caso, y pues uno de los ejemplos más comunes es el que les vengo diciendo. Si del departamento de finanzas, del departamento de recursos humanos y el departamento de
tecnología me envían información con diferentes columnas, pero realmente se está trabajando con un mismo proveedor, con un mismo cliente, con un mismo operario, pues entonces lo que se puede hacer es tener toda la información en una sola consulta y pues este es el modo que Power Query. Bueno, ¿alguna duda? No, nada. Ok. Y ya, sigamos en la parte derecha, en los pasos aplicados, vemos todo lo que hicimos en este momento. Todas las divisiones de columnas, de la extracción de datos, la, el orden, la combinación de columnas, la expansión. Es importante pues que hayan quedado todos los pasos claros y que, por ejemplo, si nos vamos a la parte, a la tabla de combinar columnas, no cambió absolutamente nada, porque no fue esa en la que se añadieron los datos, las tablas. En caso de, no sé, querer hacer el ejercicio de manera contraria, que ustedes quieran combinar las consultas, pero desde esta únicamente, pues entonces la alteración va a ser acá. Pero realmente, pues digamos acá, no tenemos ningún paso aplicado de este tipo. Solamente para aportar ahí un poquito la importancia de este paso de combinar consultas, como decía Isabela, por ejemplo, en contabilidad tenemos, por ejemplo, que tal vez unir estados de cuenta de muchos clientes, de repente. Entonces sabemos que en contabilidad tenemos estados de cuenta donde cada cliente tiene un código y ese cliente nos puede hacer muchas compras, tener muchas facturas, pero están relacionadas a un solo código. Ese ID, ese código es el ID de cliente, como comentaba Isabela, es importante que no se repita, que sea un código único que permita consolidar la información. Entonces podríamos tener, por ejemplo, del departamento de ventas, tal vez ligado al ID de cliente, tal vez la cantidad de llamadas que hacemos a ese cliente. En el departamento de cobranza podemos tener las facturas que tenemos ligadas a ese cliente. En fin, podemos necesitar combinar varias consultas y generar una sola. Solamente para ampliar un poquito aquí significa la fuente. Eso es lo que quería solamente aclarar, que se usa mucho en contabilidad. Bueno, ¿de qué carreras tenemos aquí? Recursos humanos, ¿qué más? Ingeniería, ¿alguien más? Contabilidad, ¿no? Conte, los demás de conte. Sí, pero en todas las carreras aplica esta combinación. Esto se llama sí, combinar consultas. De acuerdo. Bueno, en este momento ya nuevamente otra base de datos que ya no vamos a seguir transformando por el momento, entonces vamos a dar en cerrar y aplicar y vamos a ver cómo esas transformaciones se vieron en el Power BI. Ahí, pues mientras carga, podemos ver que los nombres siguen iguales. ¿Error? Démosle cargar, en ocasiones se pega.
que ver con lo que decíamos. Si hay algún ID duplicado, primero tenemos que volvernos a las consultas originales y eliminar duplicados. Entonces, ¿qué es eso? Hagamos un recorte. Vamos a ver. Vamos a ir a transformar los datos nuevamente. Bueno, algo también mencionarles, estos errores, chicos, pueden salir, digamos, corregimos un error y nos puede volver a salir otro error y otro error. Porque Power Query no me muestra todos los errores de una vez. Porque tal vez nosotros solucionamos un error, pero luego cuando le damos a procesar, Power Query encuentra otro error y nos lo vuelve a mostrar. Es duplicado, ¿cierto? Sí, es un duplicado. Hay que y antes de hacer la transformación, vamos a poner un paso antes. Antes de la combinación. Acá No, vamos a eliminar los pasos. Vamos a poner donde dice. Cerra el parlante. Nos ponemos en el paso. Estamos en esta es la consulta que añadimos columnas, ¿verdad? esta sí. Ok, entonces en esta nos vamos a poner en la columna de coincidencia, que era la de ID cliente. ID cliente. Pero voy a poner ya cuando se combinaron las consultas. Ah, ok. Ya, ahí aparece la tabla de combinar consultas. Sí, es un paso previo. Vamos a insertar un paso aquí. ¿De acuerdo? Sí. Porque estos pasos están bien. Lo que dice el error es que hay un duplicado. Pero si ahí o era ahí el pedido. Ah, eran ID de pedido. Pero eso no lo usamos, ¿verdad? Para combinar. Si no me equivoco, usamos para combinar. Bueno, o verifiquemos. Sí, combinamos correctamente, sí. Sí, entonces lo más seguro es que ID de cliente está duplicado en una de las consultas. Ok, ok. Adelante. Ok, ok. Este y este. Porque aparece 312 únicos. Alguno puede indicar algún error, algo. Pero mira, hay duplicados. en esta hay duplicados. Ni de cliente. De lo que estaba hablando, que aparecen más de. Pero hay que hacerlo en ambas consultas. Las dos consultas que estamos combinando tienen que tener valores únicos. Voy a ir un momento a combinar ventas, a ver nuevamente la calidad de las columnas. Si hay duplicados en ambos. Ok, entonces vamos a eliminar los duplicados. Clic derecho, quitar duplicados. Pero no es mejor hacerlo antes de, Sí, digamos, de combinarlos con. sí. Lo que o como tú quieras. Yo te decía más que nada para que no borres lo que habían hecho. No, pues están consultas combinadas, apenas están en este. ¿Alguno eliminó los duplicados de la consulta? ¿Te salió algún error? Solo consulta un error. De combinar, listo. Y tienen activado el tema de la calidad, a ver la calidad de las consultas. Les apareció ya sin duplicados. ¿Cuántos registros les aparecen? 7. Pero, por ejemplo, si van a venta sesión, les aparece nuevamente 307, 305. Se corrigió solo eliminando y combinar consultas. Ah, ok, entonces de la consulta en la otra que está duplicada. Ya lo corregimos ahí, entonces
Sin embargo, les voy a comentar, antes de combinar hay que asegurar que ambas consultas no tengan. Por lo menos con la columna con la que se va a enlazar, ¿no? Exactamente. Y afortunadamente, bueno, de esto se trata también que podamos encontrar errores, rectificarlos, de eso se trata. De únicos. Desaparece así en venta sesión 3, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo te parece? Porque eliminaste los duplicados de venta sesión 3. Vamos a intentar, digamos, tú elimina ahora ventas duplicados en combinar ventas. Pues del resto intentemos eliminar ventas duplicados en sesión 3 para evitar. A ver si nos sigue apareciendo error, que no debe eliminar. A ver la calidad. No sé si en virtual han dicho algo del mismo error o... No, nos van siguiendo. Igual si no veo a nadie que nos... Listo. Asumiendo que este era el error y que ustedes también eliminaron los pasos, los últimos 2 pasos, ¿sí? O sea, están... Ahorita aparece combinar ventas con tabla, 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 tabla. La columna de eliminar ventas, de combinar ventas, ¿sí? Vamos a nuevamente hacer el paso que hicimos de expandirla. Vamos a expandir fecha de envío, costo unitario. ¿Te salió error? Pero cuando le diste a cerrar y aplicar o... Importe costo total, aceptar. Una idea también para que ustedes, en lugar de que el nombre de manera predeterminada, les aparece el nombre de la columna fuente. Sí. Lo desmarcamos, ya no nos aparece el nombre. Súper, aparece. Sí, entonces también que sepamos que... Te voy a dejar sin la marca. Ok. ¿Qué te parece un error? ¿Sí, seguro? Ok. Aún, digamos, con el tip que nos dio Reina, ya no tenemos que cambiar los nombres de las columnas, sino ya aparecen tal cual los necesitamos. Perfecto. Vamos a intentar nuevamente cerrar y aplicar para ver si aparece. El pedido también está duplicado. Ajá. ¿Sí? Pero en el cliente no. ¿Me dijiste columna y de pedido? A la hora de expandir, a ti te aparecen dos filas con mismo ID de cliente. ¿Tienes activado para ver la calidad de las columnas? Para ver si te aparecen explicados o no. ¿Alguien más le aparece también el mismo registro ID de cliente? ¿Te parece único? Sí, quizás le hace falta el paso de eliminar duplicados. Eliminamos duplicados en ambas consultas, en ventas de sesión 3 y en combinar ventas. ¿También? Entonces ya cerraste y aplicaste y ya.
Ok. Puedes revisar en el Power Query si te aparece el duplicado también en ventas, por favor. ¿Era quitar duplicados? Ok. Ya no debería salir el error, ¿verdad? En teoría, no. Para ver si bueno, en la que no borraste los duplicados, te siguen apareciendo en esta 302 y no te apareció error. Bueno, Sí, pues, sí, realmente puede ser que esté, digamos, en este puede que haya alguna duplicidad, pero en la otra se limpiaron, digamos. sí, Lo ideal es que antes de combinar en ambas consultas se eliminen duplicados. sí. Es lo ideal. Pues, si no aparece error, pues, o sea, por el momento, digamos, Para cerrar el ejercicio. para cerrar el ejercicio, no, realmente la idea es que se suba las transformaciones iniciales que se hizo sin errores y fue importante que hubiese salido para después detectar qué era y ver qué tal fue la calidad de alguna de las bases de datos no estaba tan limpia. Entonces ahora sí que verificar. Eh, Ya casi vamos a llegar a receso. ¿Para qué? sí, está bien. Pero esto también es importante. Bueno, pues antes lo hablábamos con Reina, saber el error, leer el error y tratar de identificarlo. Uno no siempre va a saber como, ay, no es inmediatamente esto, no, sino pues tratar de ver en caso de no saber de que sea un error ya muy grave, pues lo que hablábamos a veces era cuando pues uno usa temas de programación, incluso Power BI y eso, pues uno recurre a la inteligencia artificial y le dice, mira, me salió este error, no sé qué hago. Realmente también es una buena ayuda en caso de que no supiera qué hacer. Bueno, vamos a receso. Exacto. Guarden el archivo, sí, no lo voy a perder, guárdenlo. Si antes de apagar, Sí, y archivo, vamos a receso. ¿Quieres regresamos? Sí, como sí, estamos dando 15 minutos. Sí, está bien. En punto, eso sí, en punto, por favor. Listo, perfecto. Volvemos en un rato. Receso.
Ya estamos por aquí, ya estamos de regreso. Por favor, les solicitamos marcar asistencia. El vínculo se ha compartido aquí en el chat, en el enlace. No sé si me confirman. ¿Sí? Ah, listo, pueden marcar asistencia, por favor. En un momento se les va a compartir el link a quienes están presencialmente. Está compartido en el chat. Brian, no sé si lo puedes ver. Sí, ese es el enlace. Vamos a verlo, compartiré nuevamente. Antes, sí, y Con gusto. Alejandro nos consultaba, él preguntaba esto de eliminar duplicados. O sea, Isabela nos explicaba la importancia de que al eh, combinar varias consultas, verifiquemos que la columna de coincidencia, digamos, le llamaremos clave única, sea una columna que tenga un ID único, valga la redundancia, clave única. Si no es una clave única, entonces ocurren errores como el que nos mostró la plataforma. Nos mostró un error porque había un duplicado. Entonces, Alejandro preguntaba, pero si yo elimino esas filas, ¿no estoy perdiendo información? Probablemente sí, depende del análisis de la información de la base de datos que estamos analizando. En este caso, para efectos didácticos, no le estamos dando importancia porque estamos simplemente practicando unir varios datos, pero en la vida real nosotros como analistas de datos sí tenemos que saber de qué trata cada tabla, cada consulta y saber si por qué está duplicada la información y si vale la pena eliminar los duplicados o más bien será conveniente crear otra clave única. Entonces, en este momento, como estamos principiantes, estamos explicando de cero, no estamos prestando atención a esos detalles, pero la pregunta es muy buena. Tenemos que saber qué estamos eliminando. Entonces, si este fuera un reporte financiero y eliminamos filas, probablemente nos va a salir descuadrado el reporte. Entonces, tenemos que conocer los datos, explorarlos, comprender el negocio que estamos estudiando. Creo que quería hacer esa. sí, vale mucho la pena aclarar que, por ejemplo, ahí suena muy bonito dejarlo todo en 100% perfecto, calidad de columna perfecta, sin errores, sin vacíos, sin nada. Pero, por ejemplo, lo que decíamos ayer, y ayer la base de datos que trabajamos de PIB países, ¿qué fue lo que hicimos? Eliminar los vacíos de la columna de PIB en monto en los millones de euros y la varianza. Y ahí que hicimos fue eliminar dos países. ¿Por qué? Porque desde la base de datos lo que venía pasando era que la información de ese país se dividió en dos. Entonces era Cuba, en uno tenía el monto, en el otro no tenía nada, en ese tenía la varianza y en el que tenía el monto no tenía la varianza. Lo que hicimos al eliminar eso fue eliminar básicamente el país, es como si no tuviésemos la información del país. Si bien ya hay otras cosas que podemos hacer para como unir esa información y no eliminar completamente el país, porque en este momento estamos aprendiendo las funciones básicas de eliminar. Pero pues claro, en caso de nosotros necesitar eso, no, pues no puede sonar así tan chévere así como así. Entonces hay que tener cuidado porque lo que les decía, si es, por ejemplo, una base de datos en donde el ID de clientes sí es común que se repita, pues uno no va a eliminar los duplicados porque elimina un montón de ventas, un montón de datos, un montón de todo, que pues realmente no. Pero para este caso en específico no hubo problema en eliminar los duplicados que había. Entonces, la verdad, muy, muy, muy bueno. Llenamos todo ya el link de asistencia. Sí, ahí se va a llenar.
Se cierra a las 3:30 en punto. O cualquier cosa. Ok, bueno, voy a volver a compartir pantalla. Y vamos a ver qué otro Excel tenemos para trabajar en esta sesión. Entonces ya trabajamos con ventas sesión 3 y expense claim. Vamos a abrir ventas de enero, febrero y marzo. Listo. Entonces, ya todos tenemos el Excel abierto. Vamos a examinarlo, que es lo que tenemos. Nuevamente tenemos 3 páginas. Las 3 páginas son 3 tablas diferentes con información básicamente también variada de una base de datos original de las ventas únicamente de un mes. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Si nos damos cuenta, pues no nos vamos a poner a revisar uno a uno, pero si le echamos un vistazo, vemos que en las fechas de pedido, todas las fechas de pedido de esta pues, se hicieron en enero, febrero y marzo. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a anexar consultas. Entonces, a diferencia de combinar, que cuando se combina consultas se necesita que haya una columna como que coincida perfectamente entre ambas consultas. Acá lo que vamos a aprender a hacer es como expandir esa tabla, pero en cuanto a filas. Entonces, lo que hicimos anteriormente fue expandirla en columnas, acá en filas. Por lo cual, ¿qué es importante? Importante es que por lo menos para este caso tengamos en las 3 tablas que vamos a anexar las mismas columnas. Las mismas columnas en el orden, todo para que la anexación de las consultas no nos cause ningún problema. Entonces, que inmediatamente terminen las de enero, empiecen las de febrero. Inmediatamente terminen las de febrero, empiecen las de marzo. Entonces, si nos damos cuenta, acá realmente las 3 tienen la misma cantidad de columnas en el mismo orden las columnas. En caso de que una tenga más columnas que otra o bueno, haya más información, lo que les decía, igual que en combinar las consultas, se puede seleccionar, dejar la información y en las celdas en las que no hay, pues va a aparecer cero, así básicamente, porque pues no tiene esa información. O se puede seleccionar, pues omitir esa columna adicional. Yo no quiero que aparezca porque no todas las consultas tienen esa información, entonces pues se omite esa columna adicional. En este momento no vamos a tener como ese caso porque todas están iguales. Entonces, bueno, pues ya la vimos, vamos a importarla en el Power BI. Y recordemos importar la tabla. Descargamos, esperamos a que aparezca.
Y ahora vamos a ir al Power Query, transformar datos. Listo. En este momento, pues no sé si tienen activadas estas vistas, no necesitamos las vistas, porque solo vamos a hacer esta transformación con estas bases de datos. Nuevamente, para no confundirnos, por lo que estamos importando todos los orígenes a un mismo Excel, idealmente, pues no debería ser así, porque pues, para las visualizaciones uno se puede llegar a confundir, que no, esta no es la columna que yo necesito, esta no es la tabla que yo necesito, si es, pues como recomendación, trabajarlo cada uno en un Power BI diferente, pero en este momento, así, para que carguen más rápido. Entonces, esto es ventas de enero. Ventas febrero, tabla 2 y ventas marzo, tabla 3. Listo. Nos vamos a la consulta de ventas de enero y ahí mismo, en donde seleccionamos combinar consultas, vemos que abajo está la opción de anexar consultas. Entonces, damos dos clic ahí. Listo. ¿Y ahora qué nos dice? Conecta filas de dos tablas en una única tabla. Entonces, lo que les dije, vamos a expandir la tabla desde las filas. Dos tablas, no, porque realmente vamos a unir tres, entonces seleccionamos tres más tablas. Y nos aparece otra lista de opciones desplegables. Entonces, tablas disponibles al lado izquierdo, tablas para anexar. ¿Todo bien? ¿Estamos en este paso? Sí, creo que alguien más se quedó atrás. Un poquito más despacio. Acá, estamos en ventas en enero. Y arriba, en lado derecho, arriba, abajo de combinar consultas, la que seleccionamos ahorita, está anexar consultas. ¿Sí? Y como vamos a conectar tres tablas, entonces no seleccionamos la que está predeterminada, sino tres o más tablas. Listo, entonces al lado izquierdo tenemos la lista de las tablas disponibles, de todas las consultas que hay acá. Acá hay 6, acá también hay 6 tablas disponibles. Y al lado derecho tenemos tablas para anexar. Inmediatamente se selecciona en la que estamos, que es enero. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, pues anexar ventas febrero. Entonces seleccionamos al lado izquierdo, tablas disponibles, ventas febrero. Y damos agregar. Y de igual forma, luego seleccionamos ventas marzo y agregar. ¿Listo? Ya agregamos la tabla. Y ya acá le damos a aceptar. Esperamos a que cargue. Y listo. Ya se anexaron todas las consultas en la que estábamos pues trabajando, que en este caso era ventas de enero. Entonces, fijémonos en fecha de pedido. Vemos que primero las primeras como filas están en enero, 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 enero. Ya en la fila 33 empiezan a cambiar las fechas para marzo. Entonces, los datos de las ventas febrero de la tabla que estaba aparte ya se anexaron a marzo. Marzo, 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 todas estas son de febrero, qué pena. Y en la fila 66 empiezan los registros de marzo. Ahora sí. Marzo, 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 y ya.
y ahí es cuando básicamente se extendió la tabla y nuevamente unimos todo en una sola para pues que sea más fácil trabajarlo, no estar trabajando con columnas de pues, diferentes tablas. ¿Alguna pregunta? Sí. Por este lado, ya también cerrar y aplicar, no vamos a hacer más cambios en esta fase. No. Bueno, ¿qué sí podemos hacer? Y pues eso lo podemos hacer desde acá, como vimos ayer, si no estoy mal, cambiar el nombre de ventas de enero, porque pues sabemos que ya no quedó ventas de enero únicamente, sino quedó ventas primer trimestre. Entonces, se paran ahí, se puede desde acá arriba cambiar el nombre, o bueno, pues doble clic ahí sobre el 20 de enero, vamos a cambiarlo acá. Ventas, vamos a ponerle trimestre. Y listo. Vamos a ir a la vista de tabla un momento. Eh, Estamos en ventas trimestre 1. Y pues acá básicamente nos va a aparecer lo mismo de las consultas anexadas. Todo enero, todo febrero y todo marzo. Son las tres. Más si uno viene a ver ventas febrero, se ve que solo está febrero. Y en marzo lo mismo, solo está marzo. Esto quiere decir que realmente no quedó como la transformación se hizo desde la consulta de ventas de enero inicialmente. Todo se quedó guardado en esa tabla únicamente, no afectó las otras, pero tampoco hay ahora una única tabla que diga ventas en enero. Entonces, bueno, eso como por este lado. Y vamos a ir al último Excel que tenemos del material, que es indicadores. Vamos a abrir un momento. Y es algo muy sencillo. La última transformación que vamos a hacer es transponer. ¿Alguno ha usado la función de transponer en Excel? ¿Sí? Pues es básicamente cambiar el orden de filas por columnas. Entonces, lo que en este momento está filas, taxes, WC y inflación, se va a pasar a las columnas. Entonces, vamos a hacerlo, por ejemplo, en el Excel para ver qué es lo que vamos a hacer en el Power BI, en el Power Query. Entonces, es una función igual, transponer, y se selecciona, bueno, pues la matriz, la tabla con la que se va a utilizar, Enter, y ya se transpuso. Si todos pudimos transponer la tabla. Esto es todo lo que vamos a hacer en el Power BI. Claro, esta es una tabla muy chiquita con 6 celdas de información, pero pues la idea es que aprendan que también hay cosas que son más fáciles hacerlas desde Excel, porque pues para hacerlas en Power Query y pues todo el proceso realmente no hay fórmulas muy fáciles de Excel, pero pues para que se vean voy a eliminar eso. Que también desde el Power, desde el Excel o desde el Power BI se puede hacer. ¿Listo? Entonces pues cerramos e importamos ese Excel al Power BI. A ver, vamos a ver. Como ese no estaba en formato, o sea, tenía como
un diseño, pero no estaba realmente en formato tabla. Vamos a ver qué es lo sugerido. En este caso tenemos la hoja y la tabla sugerida por el Power BI. Digamos que lo único que realmente cambia la hoja es pues que añado una columna, una fila más que pues ya sabemos la podríamos eliminar. Vamos a usar en este momento la tabla. La tabla, la cargamos. Listo. Ahí quedó como taxes hoja 1. Entonces, si vemos en la mitad tabla, taxes hoja 1, tenemos dos columnas. Nombre, columna 1, columna 2 y la información. Pero entonces eso lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque pues ahí básicamente no nos dice nada. La relación que tenemos no es tanto entre columnas, sino que básicamente o sea, es como taxes es igual a esto. Working capital es igual a esto, inflación es igual a esto. Pero entonces, por ejemplo, hay una visualización en Power BI que es una tarjeta. Entonces, en la tarjeta uno puede seleccionar qué columna, qué información de la columna se muestra. De este modo, la tarjeta no se puede visualizar porque entonces va a ser una relación que no existe. Entonces, seleccionamos, bueno, pues la hoja de taxes y vamos a ir a transformar arriba al lado de inicio. Transformar. Y en la opción, ¿se ve? Sí, acá arriba, justo abajito de transformar, está la opción de transponer esta tabla. Entonces, seleccionamos transponer y pues nos hace lo mismo que hicimos en Excel, a diferencia de que en este momento seguimos sin los nombres de la columna. No tomo los nombres de taxes, working capital e inflación, como los nombres de columnas, sino pues como celdas o filas adicionales. Entonces, así como hicimos ayer, en inicio, y en la sección de arriba, transformar, está usar primera fila como encabezado. Y tan, si todos ya estamos ahí. Okay. Voy a volver atrás y voy a... Ok, estamos acá, ¿sí? Entonces, al lado de inicio, en transformar, seleccionas ahí. Y justo ahí abajo de transformar está la opción de transponer. Selecciona transponer. Y ahí ya cambiamos filas por columnas. Y nuevamente inicio, dar primera fila como encabezado para que no tengamos columna 1, columna 2, columna 3 y listo. ¿Estamos todos ahí? Y bueno, ya eso sería también por esta tabla. Es muy chiquita realmente, o sea, pues, no es que acá haya una variedad de datos y todo eso, como les mostré, se puede hacer también desde el Excel, pero digamos esto fue una pequeña parte de un proyecto que yo hice y que para mostrarlo en la versión tarjeta que les digo, pues yo no lo podía usar de tal forma y era un Excel mucho más grande, no estaba solo esa tabla. Entonces lo que hice fue pues tomarlo como tabla desde el Power BI y transponerlo ahí, porque pues no tenía espacio en el Excel para transponerlo en ese momento. Es un ejemplo de lo que se puede hacer. Cerrar y aplicar y ya por mientras carga. Bueno, pues como pudieron ver, no hay más como bases de datos de lo que vamos a trabajar. Lo único que yo les podría como dar acá para empezar a trabajar las otras vistas que tenemos y para empezar a entenderlas es, bueno, primero, nuevamente vista de tabla y vemos cómo esa hoja de taxes cambió. Ya tenemos las columnas tal cual las dejamos. Y por otro lado, no, acá tenemos muchas
muchas consultas, muchos datos, ¿cierto? Pero hay unas que ya no necesitamos. Por ejemplo, ventas de marzo y ventas de febrero, ya toda esta información está en ventas trimestre 1 en caso de querer hacer un dashboard solo con las ventas de trimestre 1. ¿Qué más hicimos como de manera conjunta? Ventas sesión 3 la combinamos con la consulta de combinar ventas. Entonces, combinar ventas ya es información que está ahí adentro. Y ya las otras no las combinamos. Entonces, quiero que vayamos un momento a vista modelo. Y si bien esto es un tema que vamos a entender un poquito más adelante, porque acá se empiezan a trabajar relaciones entre las tablas, es decir, si tenemos columnas que automáticamente el Power BI identifique que son iguales y que puede relacionar los datos, quiero que como para mostrarlo de una forma más limpia, vamos a ocultar unas tablas que ya nosotros no necesitamos. No vamos a hacer nada con estas relaciones porque si bien en este momento hay relaciones con otras tablas, por ejemplo, Expense Claims, la usamos solita, solo que es como una variante de una tabla original que sí tiene, no sé, mismo ID de pedido que la otra, y etcétera. Pero no vamos a quitar esas líneas, no nos vamos a preocupar por esas líneas, lo único que vamos a hacer es ver cuáles dejamos con una sola información del resto de tablas. Entonces, acordémonos, trabajamos con 4 bases de datos. Iniciemos de atrás para adelante. Taxes, pues solita, ¿sí? Taxes fue solita, esa no tiene ninguna relación, ninguna línea, ninguna nada, esa la dejamos tal cual. Antes trabajamos, entonces, ventas enero, que ahora es ventas trimestre 1, ventas febrero y ventas marzo. ¿Qué vamos a hacer? Yo no quiero que ventas febrero y ventas marzo me siga apareciendo en la vista de informe. Entonces, cuando seleccionamos, puede acercarme. En esta vista modelo, que es otra visualización de la tabla, tenemos que al lado de ventas febrero hay un ojito que es para ver si esta vista es visible. Este campo de tabla está visible en la vista de informe. Si le damos clic en el ojito, ya nada está visible en la lista de informe. No significa que la tabla se borre, no significa que los datos se desfumen, se vayan para otro lado, no, solo que para la limpieza de empezar a trabajar después. Las visualizaciones ya ustedes no se van a tener que preocupar porque, ay no, lo que hice fue incluir esta columna, pero esta columna no estaba en la tabla que yo quería, sino que para no entrar en ese como revuelto de cosas, se oculta la tabla de ventas febrero. Lo mismo vamos a hacer con ventas marzo. Vamos a ocultar la tabla de ventas marzo. Ya quedaron esas dos ocultas. Luego, devolviéndonos un poco más, trabajamos con ventas sesión 3 y combinar ventas, que dijimos que ya las columnas de combinar ventas estaban en ventas sesión 3, entonces que ya no necesitamos visualizar combinar ventas, entonces también ocultamos combinar ventas. Y bueno, expense claims la vamos a dejar solita. Entonces, miren, en esta vista, en la parte de datos, todavía nos aparecen todas. Hay unas que aparecen ya ocultas, pues el ojito ahí, el símbolo. Pero si nos vamos a la vista de informe, ya solo aparecen 4, que es expense claims, taxes, ventas sesión 3 y ventas trimestre. Entonces, lo que les digo, no es que la información se borre automáticamente de las otras y que si yo necesito información de estas únicamente no vaya a aparecer, no. Ustedes pueden volver a la vista de modelo y activarlas otra vez si las necesitan o cualquier cosa, pero pues ya van a tener más claridad, ¿sí? Así, dado que pues la información ya la pusimos por la combinación, por la anexación y por todo, ya es otra tabla. ¿Preguntas? ¿No? Y bueno, ya por último, esta sesión, también en el drive compartido, donde sacaron el link de asistencia, al lado hay otro link que es el muro de éxitos. Entonces, pues sí lo pueden abrir. Lo vamos a compartir aquí en el chat también lo voy a compartir aquí en el chat para los que están de manera virtual. ¿En qué consiste el muro de éxitos?
que compartamos nuestros avances, que cada quien de manera individual suba una fotografía de su, puede ser del panel que estábamos mostrando antes, de donde están las tablas, se llama ese, donde estábamos viendo las relaciones, el modelo esa. Ese puede ser esa parte, que aquí se ven las consultas, y se ve todo, su nombre, la imagen, algún comentario que quieran compartir, alguna duda, algo que les parece retador, interesante. Hay una pequeña cajita de texto donde pueden compartir ahí alguna experiencia, algo que ustedes quieran compartir con nosotros. Recuerden que esto es un avance en comunidad. Vamos despacio, pero lo interesante es que nos enriquecemos de conocimiento todos en este proceso. Entonces, hagámoslo. Tomemos estos minutitos, estos 4 minutos en subir esa fotografía y recordar quienes no han marcado asistencia. Creo que hay como 5 personas que están conectados de manera virtual que no han marcado, y creo que algunos han marcado como que están presencial y están virtual, porque aquí presencial no coincide la información, entonces tengamos ahí en cuenta de seleccionar la casilla correcta. Ya la próxima semana vamos a ver un poquito más el tema de relaciones, el tema, lo que comentaba ahorita Isabel, el tema de modelar datos, qué tablas me quedo, con cuáles oculto, la importancia de relacionar correctamente las columnas. Vamos a profundizar un poquito más la próxima semana. La visualización, ya ver las barras y los diagramas bonitos es diferente, pero mientras hayan datos que no correspondan, pues de nada sirve tener dashboard bonito. Entonces, pues ya la otra semana volvemos más a trabajar con interfaz de Power BI normal, aprendiendo pues más cositas de las diferentes vistas y bueno, pues ya vamos a iniciar el curso básicamente. Sí. Por aquello. Recorte. La fotografía, colocar. Y podría colocar. Queda algo fantástico. Ya vemos las publicaciones ahí. Recuerden, chicos, que esta participación es importante, así como para nosotros es importante documentar a nivel institucional esta actividad, que como dijimos es gratuita, no estamos creando ningún mecanismo de evaluación formal, pero este tipo de actividades contribuyen al beneficio del desarrollo profesional de cada uno. Entonces, de esta manera también documentamos, inclusive podríamos hacer mejores eventos. Entonces, nos ayuda mucho que participemos, ¿de acuerdo? Ahí ya sí está bien, si quieres darle progresar, ahí ya deberían aparecer varias. Ahí están también. Excelente. Bueno, pues es importante que lo que aprendimos hoy, pues no, y bueno, y en estas sesiones, no sé, que ya como en el aprendizaje, que pues después se olvida, porque puede que la otra semana trabajemos alguna otra base de datos y que necesitamos transformarla y ya no se haga tan paso a paso, como tan lento, por decirlo así, algunas cositas, sino que, bueno, esto ya en teoría lo sabemos hacer, ya sabemos cambiar el nombre de las columnas, ya sabemos cambiar el nombre de las tablas, sabemos combinar, anexar, entonces puede que lo hagamos de un poco más rápido para así poder pues, aprender las otras cosas, porque igual la limpieza de datos va a seguir siendo indispensable. Igual pueden ustedes tomar las bases de datos ficticias que compartió la instructora para que ustedes puedan hacer otra copia del informe, hacer transformaciones diferentes. Afortunadamente la versión de Power BI está en español, entonces pueden probar varias funciones que de repente por un tema de tiempo no nos dio posibilidad de hacerlas todas, pero las más importantes se vieron. Ustedes pueden crear su propio informe, pueden practicar las transformaciones.
para que la próxima semana podamos ir un poquito más rápido y logremos hacer un bonito dashboard. La verdad es que también la idea es que todos vayamos al mismo tiempo, pero sí queremos llegar hasta este punto, generar nuestros primeros gráficos dinámicos. Entonces nos ayuda mucho que practiquen. ¿De acuerdo? Bien. No sé si hay más consultas, que pues si estamos bien. Bueno, más, agradecerle muchísimo la participación y bien. Nos estamos viendo la próxima semana, si lo permite. De acuerdo. Gracias. También de manera virtual y pues vamos a analizar en este ¿Cómo? momento la reunión. Gracias a todos. Gracias. Debe ser igual. Hasta luego. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Hasta luego. Sí, debería salir igual si fijas todos los pasos. Hasta luego. Con mucho gusto. Igual, como una lista de la